La hermenéutica es la teoría o el arte de la interpretación. Las palabras son para la hermenéutica significados que se adquieren a partir del uso dado. Se introduce a la filosofía a partir del siglo XX. Uno de los elementos clave del círculo hermenéutico es el sujeto que interpreta y que se encuentra inmerso directamente en el proceso interpretativo. Palmer dice: la lingüisticidad es algo que impregna el modo de estar en el mundo del hombre histórico. Esta aporta el terreno común entre aquel que interpreta y el texto que debe ser interpretado, como si se tratara de un organismo entre sujeto y objeto, proponiendo un mundo intermedio. En todo el proceso hermenéutico, el momento del encuentro con la obra de arte será clave, especialmente por lo que representará en su aprendizaje, en torno a aquello que es y aquello que no es estético. Cuando el sujeto comprende que la pedagogía hermenéutica, valorizando el momento de la experiencia del encuentro con la obra de arte, hace prevaler como objeto educativo la búsqueda de la calidad estética de una obra en relación con los contenidos del resto. La hermenéutica puede tener múltiples lecturas que han sido estudiadas por Palmer y que se pueden estructurar en las tres categorías siguientes. Hermeneuk, como decir, hace referencia a la norma de expresar alguna cosa y al estilo de cómo lo expresamos. Hermeneuk, como explicar. Esta variante de la interpretación pone énfasis en el aspecto discursivo de la comprensión. Hermeneuk, como traducir. Interpretar significa traducir. La hermenéutica nos debe servir para acercarnos a textos y autores y para poder comprender aquello que nos dicen. A través de la hermenéutica llegamos a una mejor comprensión de las preguntas que nos hemos planteado. Colocar a los autores, a los textos, las cuestiones previas y nuestra subjetividad en el círculo hermenéutico nos permite dar un sentido y significado a las interacciones que han tenido lugar a través del diálogo de los diferentes autores mencionados. Trabajar circularmente con los textos y los discursos nos exige que ambos sean sometidos a múltiples lecturas y manipulaciones, sin que con la lectura y o categorizaciones iniciales sean suficientes. Por ello, requiere un ejercicio de retorno a los textos y a las ideas para extraer otras ideas que, a pesar de encontrarse en el texto, no habían sido comprendidas o no habían sido interpretadas en sus primeras lecturas en esta dirección. El autor insiste en que el lenguaje literario es un lenguaje literal, da importancia del material verbal y que el proceso de entendimiento facilita la labor de comprensión. En el lenguaje, las palabras dejan de servir a una realidad y se proyectan al mundo del texto. De acuerdo con Gadamer y frente a Hirsch, afirma, en términos hermenéuticos, no está en primer lugar el que habla detrás del texto, sino aquellos de lo que se habla. El autor aborda la problemática del lenguaje como discurso, reflexiona acerca de la magnitud de los cambios que afectan al discurso cuando ya no es hablado, sino escrito. Habla sobre la fijación, el código y el oyente, además de reflexionar sobre las críticas y las alabanzas a la escritura. El diálogo es un intercambio de preguntas y respuestas, y no existe un intercambio de este tipo entre el escritor y el lector. El escritor no responde al lector, más bien el libro separa las vertientes del acto de escribir y el acto de leer, que se comunican entre sí. La trascendencia de este acto termina por afectar de un modo u otro a todos los demás. El autor menciona, la hermenéutica comienza cuando termina el diálogo.
Este autor nos habla del uso del lenguaje. No importa el sentido de la acción, sino el discurso, y divide el lenguaje en dos tipos: el lenguaje formal o lógico, que se ocupa de la filosofía analítica del lenguaje; el lenguaje cotidiano o natural, que es el uso de las palabras para obtener significado de estas. Tanto Bakhtin como en la escuela de Tartu aportan enfoques muy novedosos y enriquecedores sobre la noción del texto o equivalentes y su aplicación al análisis de los textos literarios o culturales. Bakhtin argumenta que el soporte y horizonte último del texto es de naturaleza socioideológica, pasan por las intenciones del pronunciador y la visión del mundo que expresa. Para Lotman, el texto es un artilugio semiótico cuyo objetivo es la transmisión de la información, almacenamiento y elaboración de imágenes. Según este autor, los rasgos del texto son expresión, delimitación y estructuración, y sus funciones son la de comunicación, generador de nuevos sentidos y restaurar el recuerdo. Para ese autor, la hermenéutica es una metodología para comprender los textos sagrados y filosóficos. Este autor logra proyectar los problemas hermenéuticos más allá de la teología. Comienza a introducir una serie de ideas, empieza a señalar los problemas derivados de la condición humana, de la comprensión, los límites de la interpretación certera, incluso guiada, que respecta al habla y a la conversación.